Me llamo Evelyn Hart y tenía 36 años cuando todo esto pasó. Estaba sentada del otro lado de la puerta cerrada de la oficina del socio director, en uno de los despachos de abogados corporativos más rentables de Seattle. No le contesté nada. No le mandé mi currículum, ni mi estado de cuenta con las cifras de mi sueldo, ni la foto de la mañana en que firmé un contrato de adquisición por $1.200 millones. Simplemente guardé su mensaje justo al lado de otro que me había enviado 3 años atrás. Felicidades por hacerte socia, pero tu hermano sigue siendo el que tiene futuro de verdad. Después volví a mi trabajo, como si nada. 2 días más tarde, la directora de talento humano tocó una sola vez y metió a la prometida de mi hermano a mi oficina, convencida de que por fin le tocaba a la junta que iba a rescatar su carrera estancada. Entró sonriendo, hablando ya de los clientes que pensaba traerse con ella. Y entonces vio el letrero de acero cepillado junto a mi puerta, Evelyn Hart, socia directora. Se le cortó la voz a media frase. Su mano se quedó a medio camino de la silla. Yo ya tenía sobre el escritorio la solicitud que ella misma había firmado esa mañana, y junto a un expediente judicial viejo, coloqué su muestra de redacción de 47 páginas, alineando los primeros párrafos. Antes de empezar, le dije, ¿por qué tu muestra de escritura está copiada de mi propio alegato judicial? Se quedó callada como 12 segundos. Luego empezaron a temblarle los dedos. Intentó una explicación, la dejó a la mitad, y se quedó mirando fijamente todas las correcciones en tinta roja que Harrison Marks había marcado en cada hoja. Cuando finalmente se soltó a gritar, no fue porque hubiera perdido una entrevista de trabajo. Fue porque ese documento ya le había construido una carrera entera, y le aterraba que yo pudiera destruírsela. Y sin darse cuenta, acababa de revelar mucho más de lo que yo le había preguntado. Antes de contarte lo que confesó y lo que mi papá me exigió hacer después, dime qué hora es donde estás y desde dónde me estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia antes de que la verdad la alcance. Para entender por qué ella entró a esa oficina tan segura de sí misma, primero tienes que entender el papel que mi familia había decidido que yo jugara desde siempre. Mi hermano se llamaba Marcus, y su prometida era Victoria Lani. Marcus era carismático, convincente, y tenía ese don natural de hacer que cualquier lugar sintiera que llevaba horas esperándolo. Yo era la hermana que escuchaba antes de hablar, la que se acordaba de todo lo que los demás hubieran preferido que olvidara. Mi papá no me odiaba. Eso hasta hubiera sido más sencillo de entender. Simplemente nos puso en una escala, a Marcus y a mí, y luego actuó como si esa escala fuera una ley de la naturaleza. Los triunfos de Marcus se volvían motivo de celebración familiar. Los míos se quedaban como datos privados, sin mención. Aprendí a no pelear por el micrófono, porque ese micrófono nunca había sido neutral. 3 semanas antes de ese mensaje. Yo estaba sentada en una sala de juntas mientras 6 ejecutivos firmaban una adquisición de $1.200 millones que yo misma había sacado adelante después de 9 meses de problemas regulatorios y hasta una amenaza de renuncia masiva del equipo. Justo cuando caía la última firma, se prendió mi teléfono con una notificación de Instagram. Mi papá había subido una foto de Marcus sosteniendo una placa por su ascenso a director regional de ventas. El pie de foto decía, orgulloso de mi muchacho. Así se ve el verdadero éxito. Volteé a ver esa publicación y luego el contrato que estaba protegiendo 4,000 empleos, y sentí que algo dentro de mí se apagaba, en silencio. Le mandé un pulgar arriba a Marcus, bloqueé el teléfono y me puse a revisar la lista de pendientes para cerrar el trato. Ese contraste resumía en una sola imagen toda la historia de mi familia. Había entrado a Calder, Winnie Pierce como asociada junior de litigios 14 años atrás. Me especialicé en disputas después de fusiones, ganancias fraudulentas pactadas, pasivos escondidos e incumplimientos de garantías. A los 31 gané una apelación en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que le salvó a nuestro cliente más grande de una sentencia catastrófica. A los 33 me hice socia con participación accionaria. A los 35 convertí lo que iba a ser una pérdida proyectada de $180 millones, en un caso transfronterizo, en un acuerdo a favor de nuestro cliente. Al año siguiente, la sociedad me eligió socia directora de la oficina de Seattle, con 218 abogados y más de 300 millones en ingresos anuales. Mi trabajo no era invisible por ser pequeño.
Se volvía visible cuando algo había salido terriblemente mal. Mi familia solo conocía fragmentos, y esos fragmentos les resultaban cómodos. Mi papá llamaba abogado de papel a cualquiera que no diera discursos dramáticos en un tribunal. Marcus le decía a la gente que yo llevaba contratos y cuestiones de cumplimiento. Ninguno de los dos preguntó nunca qué tipo de contratos, ni por qué me llamaban directores generales a la medianoche. La única vez que los invité a una cena de premiación, mi papá se fue antes de que anunciaran mi nombre, porque Marcus había conseguido boletos para un partido de playoffs. Esa misma noche me mandó el mensaje que guardé archivado: felicidades por lo de socia, pero Marcus sí tiene futuro de verdad. Después de eso dejé de explicarme, de traducirme para que me entendieran. Si querían verme chiquita, que lo hicieran solos, sin mi ayuda. Victoria entró a la familia 6 meses antes de Año Nuevo. Era una asociada corporativa muy pulida en Barrington Cole, especializada en transacciones de mercado medio. En el Día de Acción de Gracias, mi papá la presentó como la primera abogada de verdad de la familia. Yo estaba parada a 1 metro de distancia, con mi cédula profesional en la cartera y participación accionaria en mi propio despacho. Más tarde mi mamá mencionó, de pasadita, que yo también trabajaba en un bufete. Victoria preguntó en qué departamento apoyaba yo a los abogados. Le contesté que me encargaba de disputas posteriores al cierre de contratos. Ella solo sonrió. O sea que nada más te dedicas al papeleo después de que ya se cerró el trato de verdad. Sin ofender, pero los abogados de escritorio no entienden la presión de una negociación de a de veras. Yo pude haberla corregido ahí mismo, frente a todos. Mi trayectoria profesional era pública. Con apenas 3 clics en la página de mi firma, ella hubiera visto mi puesto, mis casos y los consejos directivos donde participaba. Pero el desprecio da mucha información cuando la persona cree que nadie la está escuchando y que no habrá consecuencias, así que la dejé seguir hablando. Elogió a Marcus por ser tan ambicioso. Le dijo a mi papá que planeaba hacerse socia en 2 años. Llamó a los litigantes el equipo de limpieza y a los administradores legales los que evitan que se les quemen las agendas. Marcus escuchaba todo eso sonriendo, porque el estatus de ella lo hacía sentirse más grande. Yo terminé de cenar, le di las gracias a mi mamá y me fui a mi casa sin darle a Victoria ese único dato que quizás le hubiera compuesto los modales. Para finales de diciembre, Victoria había perdido a un cliente importante y sus ascensos en Barrington se habían ido retrasando, así que su camino ahí se le fue cerrando. Un reclutador le presentó una vacante lateral en nuestro grupo de transacciones. Le dieron el nombre de nuestra firma, pero ella nunca revisó la página de liderazgo. Solo vio el sueldo, los clientes y la ruta acelerada hacia sociedad. El 31 de diciembre mandó su currículum, su hoja de transacciones, referencias y una muestra de redacción. Arriba de su firma venía una declaración: certifico que esta muestra es trabajo original mío, sujeto únicamente a las correcciones señaladas en la explicación adjunta. En su explicación decía que solo había recibido una revisión de estilo menor, hecha por un socio supervisor. Esa frase pesó más que todo su currículum junto. Si tu éxito siempre se midiera contra el de alguien más dentro de tu propia familia, ¿lo seguirías compartiendo? ¿O en algún momento dejarías que el silencio mostrara quién nunca se tomó la molestia de conocerte de verdad? Nuestra directora de talento, Naomi Chen, me llevó la solicitud a las 8:17 de la mañana, porque el parentesco de Victoria representaba un conflicto de interés. Yo me excusé de inmediato de cualquier decisión sobre su contratación, pero Naomi me pidió que revisara 2 asuntos de la lista de conflictos relacionados con ella. En la 4ª página de su muestra de redacción, una frase me detuvo en seco: la razonabilidad comercial no se vuelve razonable solo porque la parte incumplida repita la frase. Esa no era ninguna cita de otro lado. Yo la había escrito a las 3:41 de la madrugada, en un hotel de Portland, explicando por qué un comprador no podía convertir una demora deliberada en discreción contractual. Descargué el alegato que yo misma había presentado 6 años atrás. La muestra de Victoria usaba nombres de empresas distintas y una transacción ficticia, pero la estructura del argumento, las transiciones, las citas y 39 notas al pie consecutivas eran mías. Palabra por palabra. Hasta conservaba un punto y coma mal puesto que un juez de apelaciones alguna vez me había echado en cara, en tono de broma.
La comparación arrojó un 87% de coincidencia en el contenido, y casi todas las diferencias eran nombres, cifras y datos que había cambiado, pero el sello de tiempo del expediente. Los borradores archivados, el historial del documento, las facturas y los correos con los coabogados dejaban la autoría fuera de toda duda. Naomi cerró la puerta y me dijo que, según su reclutador, Victoria llevaba 6 años usando esa misma muestra. Esto no era un error desesperado nada más para conseguir esta vacante. Probablemente había sostenido cada empleo y cada ascenso que ella había tenido en toda su carrera. Le hablé a nuestro director jurídico, Daniel Ross, y resguardamos los archivos, los metadatos, la certificación firmada y el correo del reclutador. Daniel convirtió la reunión, que iba a ser una entrevista, en una verificación de autoría grabada, autorizada por la propia solicitud que Victoria había firmado. Yo solamente identificaría cuál era mi trabajo. Un comité independiente decidiría lo de la contratación. A las 9:40, Naomi hizo pasar a Victoria, y su seguridad se sentía en el pasillo antes de que ella misma llegara a mi puerta. Venía diciendo que esperaba platicar sobre un bono de contratación y el crédito que le tocaría por traer 2 clientes nuevos. Entonces vio el letrero con mi nombre, y sus ojos pasaron de mi nombre a las palabras socia directora, y después al certificado enmarcado de mi alegato ante el 9º circuito, colgado en la pared. El reconocimiento le llegó despacio, casi como un golpe físico. Se le enderezaron los hombros. Abrió la boca. No le salió ningún sonido. Buenos días, Victoria, le dije. Siéntate, por favor. Se quedó parada. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó. Eso nunca fue ningún secreto, le contesté. Marcus dijo que hacías apoyo de litigios. Marcus nunca preguntó. Le señalé la silla y le expliqué que Naomi estaba presente, que nuestro director jurídico estaba conectado a distancia. Y que esa verificación quedaba grabada conforme a la autorización que ella misma había firmado en su solicitud, que yo estaba excusada de cualquier decisión de contratación, y que solo necesitábamos verificar un punto. Se sentó con la bolsa cruzada sobre las rodillas. Puse su muestra de redacción del lado izquierdo, y mi alegato ya presentado del lado derecho. Victoria leyó los mismos encabezados, las mismas oraciones temáticas idénticas, y las marcas en rojo que cubrían casi cada párrafo. En la página 19, los 2 documentos usaban exactamente la misma analogía poco común, y la nota al pie número 31 tenía el mismo error de cita. El silencio hizo que el aire acondicionado sonara casi agresivo. El pulgar derecho de Victoria empezó a frotar el borde de su anillo de compromiso, y tragó saliva 2 veces. «Puedo explicarlo», dijo. «Adelante», y le respondí. «Ese formato es estándar». La voz de Daniel salió por la bocina. «No le estamos preguntando por el formato. Le estamos preguntando por el contenido, por las palabras exactas». Ella volteó a ver la cámara. Redacté algo parecido cuando hacía mi práctica profesional. A lo mejor absorbí la forma de escribir sin darme cuenta. Deslicé hacia ella la certificación que había firmado apenas 2 horas antes. «Tú declaraste que este documento era trabajo original tuyo», le dije. «¿Qué partes escribiste tú?» «La mayoría». «Elige un párrafo». Se quedó mirando hacia abajo. Pasaron 10 segundos. Luego 12. Su respiración se volvió más corta, pero aún así no eligió ningún párrafo. Mantuve la voz baja. «En el Día de Acción de Gracias dijiste que los abogados que trabajan con documentos no entienden la presión de una negociación de a de veras», le recordé. «Hoy estás sentada frente a una de esas abogadas de papeleo. Y el papeleo me está mostrando que cambiaste los nombres de mis clientes, ajustaste mis hechos, le quitaste mi bloque de firma, y presentaste el resultado como si fuera tuyo. Ayúdanos a entender por qué». Le tembló tanto la mano que el anillo golpeó la mesa. «Tu alegato era público», dijo. «Público no significa que tú lo hayas escrito. Todo mundo usa plantillas. Una plantilla no contiene 47 páginas del análisis de otro abogado». Ella volteó a ver a Naomi, buscando una aliada y encontrándose con una testigo. «Esto es absurdo. Yo soy abogada de transacciones. Esa muestra nada más era para demostrar criterio, no para probar que escribí cada palabra». Naomi le contestó con voz firme:
Tu certificación firmada dice justo lo contrario. Victoria alegó entonces que un socio supervisor se lo había dado. Daniel le pidió el nombre, y ella dio uno, y después lo cambió. Le echó la culpa al reclutador por su declaración falsa. Yo le mostré los metadatos que vinculaban la secuencia de creación del PDF con la versión que ya estaba públicamente registrada en el expediente. Ella acusó a nuestro software de haberlo fabricado, y después retiró la acusación cuando Daniel le preguntó si quería que eso quedara conservado en la grabación. Entonces Naomi hizo una pregunta sencilla: ¿has entregado esta misma muestra a algún otro empleador? Algo se quebró dentro de Victoria. Se levantó tan de golpe que la silla pegó contra la pared. Ustedes no tienen ningún derecho de contactar a Barrington. Ellos ya revisaron esto hace 6 años. Me contrataron con esa muestra, me ascendieron con esa muestra, y a nadie le importó hasta que ella decidió venir a castigarme. Me apuntó con el dedo. Esto es por Marcus. Es porque su papá no la quiere en la cena, y ahora necesita demostrar que tiene poder. Por eso fue que empezó a gritar, acababa de admitir, grabada, que había usado esas páginas una y otra vez. Victoria me llamó envidiosa, vengativa e inestable. Amenazó con demandas por discriminación, con llamarle a la prensa, con acabar con la reputación de la firma. Yo la dejé hablar sin interrumpirla, porque el enojo nos estaba dando información que su silencio había estado protegiendo. Cuando por fin se detuvo a tomar aire, le dije: esto dejó de ser tu entrevista en el momento en que reconocí mi propio trabajo. Aquí no te está juzgando lo que yo sienta. Te está juzgando tu documento, tu certificación, y tus propias respuestas. Por primera vez, el miedo reemplazó al coraje. Evelyn, susurró, por favor. Estamos a punto de ser familia. Ese hecho no te sirve de nada aquí. Daniel dio por terminada la verificación a las 10:11. Naomi le informó a Victoria que su solicitud quedaba suspendida en lo que se hacía una revisión de integridad independiente, le pidió que conservara todos los registros relacionados. Y le preguntó los nombres de cada empleador al que le hubiera entregado esa misma muestra. Victoria se negó a responder. Daniel explicó que era libre de retirarse, pero que la firma conservaría los materiales que ella misma había entregado de manera voluntaria. Y que respondería con la verdad a cualquier solicitud legal que llegara al respecto. No hubo ningún sermón sobre conducta profesional. No hacía falta. Los dos documentos, uno junto al otro sobre la mesa, convencían más que cualquier discurso. Victoria volteó a verme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a conservar la evidencia, seguir excusada de la decisión de contratación, y colaborar con nuestro director jurídico. ¿Me vas a acusar?, Daniel contestó antes de que yo pudiera responder. Explicó que la revisión se cerraría ese mismo día, porque la solicitud contenía una declaración firmada sobre la autoría del documento, porque el trabajo copiado le pertenecía a una abogada de nuestra propia firma. Y porque Victoria había admitido haber usado la misma muestra con otro empleador, por eso. Calder-Wynne le notificaría a Barrington Cole y enviaría la evidencia a la Oficina de Consejería Disciplinaria del Colegio de Abogados del Estado de Washington dentro de las siguientes 24 horas. Cualquier queja formal apenas abriría un proceso, sin predeterminar ningún resultado. Victoria tendría derecho a un abogado, oportunidad de responder, y todas las protecciones que las reglas le permitieran. La Suprema Corte de Washington, no nuestra firma, y mucho menos yo, era la única con autoridad para suspender a un abogado. Su cara pareció desmoronarse. «Me vas a arruinar». «No», le dije. «Una revisión va a determinar qué fue lo que hiciste. Las consecuencias van a depender de eso». Exigió hablar conmigo a solas. Me negué. Entonces ofreció retirar su solicitud si destruíamos la muestra. Naomi anotó la oferta por escrito. Victoria se dio cuenta de lo que acababa de hacer y volvió a gritar. Esta vez la seguridad no entró de forma dramática. 2 oficiales esperaron afuera mientras Naomi le recogía el gafete de visitante y la acompañaba hasta el elevador. Ese profesionalismo tan tranquilo la asustó más de lo que la hubiera asustado la fuerza. Ya en la puerta, se dio la vuelta y me dijo que Marcus se iba a encargar de que me arrepintiera de haberla humillado. Para el mediodía,
Un comité independiente ya había descalificado su solicitud por declaración falsa sobre un hecho material, y la marcó como no elegible para futuras contrataciones. A las 2:30, Daniel le mandó un paquete de evidencia al director jurídico de Barrington Cole, la solicitud de Victoria, su certificación firmada, los 2 alegatos, la comparación forense y el fragmento correspondiente de su confesión grabada. A las 4:05, Barrington la puso en licencia administrativa y le desactivó el acceso a los sistemas de clientes. A las 5:20, su director jurídico confirmó que esa misma muestra de redacción aparecía tanto en su expediente original de contratación como en un paquete posterior de ascenso, donde Victoria la describía como un alegato de apelación que investigué y redacté yo misma, de manera independiente. La mentira no había durado 2 horas. Había durado 6 años. Nuestra queja formal salió a la mañana siguiente. Yo no exigí ningún castigo en particular, solo puse las fechas, adjunté la evidencia, me identifiqué como la autora original, y revelé mi parentesco familiar, para que nadie pudiera después alegar que lo había ocultado. También le indiqué a todos en mi firma que el asunto era confidencial, y que cualquier chisme sobre Victoria se trataría como una falta grave. La venganza no me hacía falta para contaminar el proceso. La verdad, por sí sola, ya era lo bastante severa. A las 5:47 de esa tarde marcó Marcus. A las 5:49 marcó mi papá. Para las 6, la pantalla de mi teléfono ya parecía panel de alarma. Victoria había perdido el acceso a su oficina, y mi familia había decidido que la emergencia no era lo que ella había hecho. La emergencia, para ellos, era que yo me hubiera negado a hacerlo desaparecer. Contesté al 4.º intento de llamada de mi papá. Él ni siquiera preguntó si el documento era en verdad mío, ni qué era exactamente lo que Victoria había firmado. Empezó de una vez con, tienes que arreglar esto. Su seguridad casi hasta reconfortaba. Hay gente que sigue siendo predecible aunque todo a su alrededor cambie. ¿Exactamente qué es lo que quieres que arregle?, le pregunté. Háblale a su firma. Diles que fue un malentendido. Ella dice que entre abogados todo el tiempo se prestan frases. Presentó 47 páginas de mi trabajo como si fuera suyo, y certificó por escrito que ella era la autora. Entonces resuélvelo dentro de tu propia oficina. No le mandas al colegio de abogados a alguien que está a punto de entrar a la familia. Volteé a ver el mensaje de Año Nuevo que todavía tenía abierto en la pantalla. Me estás pidiendo que oculte un plagio para proteger la reputación de la persona que me dijo que yo no era lo bastante real para tu celebración. Me niego. Él resopló fuerte. Evelyn, no seas dramática. Buenas noches, papá. Y colgué. Mi mamá me mandó mensajes sobre la misericordia, sobre la boda, sobre qué iban a pensar los parientes. No contesté ninguno. No podía discutir con ellos una revisión de personal o una queja disciplinaria, y no iba a dejar que la paz familiar se convirtiera en un nombre elegante para el obstruccionismo. Victoria me marcó desde 3 números distintos. Cada buzón de voz se lo reenvié a Daniel sin escuchar más allá de la primera frase. Marcus dejó un mensaje acusándome de sentirme amenazada por una mujer más joven y más exitosa que yo. Ese casi me sacó una risa. Él seguía creyendo que el éxito era un reflector con espacio para una sola persona, porque así era como mi papá nos había enseñado a pararnos, siempre compitiendo por el mismo lugar. A la mañana siguiente, Marcus se apareció en mi edificio sin cita. Seguridad me habló desde el lobby. Él estaba exigiendo que lo dejaran subir al piso 42, diciéndoles a los oficiales que su hermana era la dueña del lugar. Les dije que yo bajaría, pero que a él no lo dejaran subir. Cuando se abrió el elevador, lo encontré caminando de un lado a otro debajo del directorio de la firma, la corbata floja, la cara roja. Me enseñó su teléfono, como si el video pausado de Victoria llorando fuera alguna prueba. No ha podido dormir, me dijo. Barrington la bloqueó. Se acabó su revisión para hacerse socia. ¿Entiendes lo que hiciste? Sí. Conservé la evidencia y me excusé de la decisión de contratación. Deja de hablar como abogada. Viniste a mi bufete. Bajó la voz. Retira la queja. Di que le diste permiso hace años. Mi papá va a pedir disculpas por lo de Año Nuevo. Vamos a cenar todos juntos esta noche y esto se puede acabar aquí.
Ahí estaba, otra vez lo mismo, una disculpa ofrecida no porque entendieran el daño, sino porque querían comprar una declaración falsa. Le pregunté a Marcos si Victoria le había contado que había usado mi alegato para conseguir el trabajo que ahora tenía. Marcus dudó un segundo, y esa duda ya me respondió lo suficiente. Le pregunté si sabía que ella había cambiado los nombres de los clientes y había firmado una certificación de autoría. Me dijo que los detalles importaban menos que el futuro de ella. Mi firma sí importa, le dije. Mi cédula profesional importa. La confianza de mis socios importa. Me estás pidiendo que le mienta a otro bufete y que interfiera con una revisión disciplinaria, nada más para que tu compromiso siga cómodo. Te estoy pidiendo que te comportes como una hermana. Y yo te estoy diciendo que tu boda no es ninguna defensa contra la deshonestidad. Su expresión se endureció. Si haces esto, te sales de mi vida. Tú ayudaste a dejarme fuera de la cena de Año Nuevo antes de que pasara todo esto. No me amenaces con una puerta que ya cerraste tú mismo. Dio un paso hacia los elevadores. Seguridad se puso entre los dos sin tocarlo. Por un instante vi al niño que solía creer que cada cuarto le pertenecía, porque nuestro papá siempre le hacía espacio. Y luego vi al adulto que había venido a presionar a una testigo. Les pedí a los oficiales que lo acompañaran a la salida, y regresé a mi piso. Las manos me empezaron a temblar hasta que se cerró la puerta de mi oficina. Ser fría no significaba no sentir nada, significaba negarme a dejar que lo que sentía tomara la decisión por mí. Cuando tu familia te pide que escojas entre tu integridad profesional y mantener la paz, ¿cuál de las dos opciones te dejaría verte al espejo a la mañana siguiente sin ninguna vergüenza? La investigación de Barrington Cole duró 3 semanas. Los auditores revisaron el expediente de contratación y ascenso de Victoria, el historial de sus documentos, y sus registros de horas facturadas. Ella había usado mi alegato para ganarse su primer puesto, y después lo había vuelto a presentar para pedir un ascenso adelantado, alegando que eso demostraba que podía dominar un expediente desconocido bajo mucha presión de tiempo. Nunca había leído el expediente real. Los auditores también encontraron 2 memorandos para clientes con bastante análisis, sin dar crédito, tomado de los alegatos públicos de otros abogados, y facturado como redacción original. Lo que empezó como lenguaje prestado se había convertido en trabajo cobrado. Cuando Barrington ordenó conservar todos los documentos por la investigación, Victoria le mandó un mensaje de madrugada a una asociada junior, pidiéndole que reemplazara la muestra en una carpeta archivada de personal por otro documento distinto. La asociada se negó y reportó la petición. Victoria entonces les dijo a los investigadores que nunca había usado mi alegato fuera de nuestra solicitud de empleo. Le mostraron el paquete de ascenso con su propia firma. Esa mentira sí pesó. Un error cometido por miedo puede tener contexto que lo explique, pero una mentira repetida, seguida de un intento de alterar el registro, invita a un juicio muy distinto. Barrington la despidió por deshonestidad, por descripciones incorrectas en su facturación, y por interferir con su propia investigación. El comité directivo mandó un aviso interno muy discreto, diciendo solo que ella había salido tras una revisión de violaciones a las políticas de la firma. No mencionaron mi nombre ni el parentesco familiar. No hacía falta. Los socios reasignaron sus casos. Los clientes empezaron a preguntar. Y una carrera construida sobre una seguridad cultivada desapareció de la página web antes de que terminara la semana. Su sueldo base había sido de $238,000, sin contar bonos, y su premio de ascenso, que todavía no se le liberaba por completo, quedó cancelado. Los 2 clientes que Victoria describía como portátiles, es decir, que se los podía llevar a donde fuera, le informaron a Barrington que esas relaciones le pertenecían a la firma, no a ella. El proceso disciplinario avanzó más despacio. La Oficina de Consejería Disciplinaria abrió una investigación formal. Victoria llamó a la muestra un formato común, le echó la culpa a un exsupervisor, después admitió que había copiado el texto, pero negó que eso le hubiera causado algún daño a los clientes. La auditoría de facturación de Barrington, junto con el mensaje que le había mandado a la asociada junior, terminaron por hundir su versión. Cuando el caso llegó a audiencias públicas, todo el gremio legal se enteró de lo que nuestra firma había mantenido en confidencialidad. No hizo falta ninguna filtración. La audiencia y la resolución disciplinaria ya traían su nombre por escrito.
Marcus asistió un día a la audiencia. Yo ni siquiera sabía que estaba ahí hasta que lo vi sentado en la última fila. Durante el interrogatorio, le preguntaron a Victoria por qué había creído que nadie iba a reconocer ese alegato. Contestó que lo había encontrado en un expediente judicial público, escrito por una abogada litigante que nadie en su círculo de transacciones conocería. Después, tratando de explicar por qué le había afectado tanto que yo lo descubriera, dijo, a mí me habían dicho que Evelyn nada más se encargaba de papeleo administrativo. El salón se quedó en silencio total. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. Él había sido quien le dio ese desprecio que la hizo sentirse tan segura. En un receso, me esperó cerca de los elevadores. No me pidió que suavizara mi testimonio. No mencionó la boda. Le dije que tú no eras abogada de verdad, me confesó. No como ella lo entendió. Le dije que hacías trabajo de apoyo. La dejé reírse porque me gustaba lo importante que eso me hacía sentir a mí. No dije nada. La ayudé a decidir que tú eras alguien de quien se podía aprovechar. Ella decidió aprovecharse sola, que le contesté. Pero sí, tú la ayudaste a creer que yo no iba a importar. Asintió, como si la frase hubiera caído justo donde debía. Esa misma semana, Marcus y Victoria terminaron su compromiso. No porque yo lo hubiera exigido, ni porque perder su empleo la volviera inadecuada para él. Marcus rompió con ella después de que Victoria le pidió que declarara que yo le había dado el alegato, y luego lo acusó de traición cuando él se negó. Por primera vez en su vida, Marcus entendió que la lealtad no se demuestra participando en una mentira. Le devolvió el anillo y se salió del departamento donde vivían juntos. Cuando mi mamá me lo contó, yo solo dije, esa fue decisión de él. No iba a convertir su dolor en un trofeo mío. El caso terminó con una resolución pública que declaraba deshonestidad reiterada, relacionada con su contratación, su facturación, y su interferencia en la investigación. La Suprema Corte de Washington ordenó una suspensión de 9 meses, condiciones para su reincorporación, y clases obligatorias de ética profesional. No podía asesorar clientes ni ejercer discretamente bajo algún título más suave. Su biografía profesional desapareció de todos lados, los reclutadores dejaron de contestarle las llamadas, y la sanción pública se volvió el primer resultado que aparecía al buscar su nombre en muchas firmas. Después de su reincorporación, Victoria entró a trabajar a un despacho de solo 3 abogados, fuera de Seattle, ganando $94,000 al año, menos de la mitad de lo que antes ganaba. Ahí hacía investigación supervisada y revisión de documentos, sin ningún título de desarrollo de negocio, y con la obligación de reportar su sanción disciplinaria cada vez que se lo pedían. El trabajo honesto no era ningún castigo. Reconstruir su credibilidad, una página verificada a la vez, era el precio con el que Victoria podía ganarse un segundo capítulo, pero no tenía manera de exigir que todos arrancaran el primero. Mi papá cambió más despacio. 4 meses después de la resolución pública, mi asistente me avisó que un señor mayor llevaba casi 2 horas esperando en recepción y se negaba a dejar algún mensaje. Mi papá estaba sentado bajo el muro donde exhibíamos nuestras transacciones más grandes ya cerradas, con un papel doblado en la mano. Había visto a varios asociados detenerse para pedir mi aprobación. Había visto llegar temprano a un director general nada más para esperarme a mí. Quizás por primera vez en su vida, estaba observando mi vida sin que Marcus se le atravesara enfrente. Ya dentro de mi oficina, desdobló el papel. Era su mensaje de 3 años atrás. Felicidades por lo de socia, pero tu hermano sigue siendo el que tiene futuro de verdad. Debajo venía impreso también el mensaje de Año Nuevo. Había imprimido los 2. Ni me acuerdo de haber mandado el primero, me dijo. Yo sí me acuerdo de haberlo recibido. Volteó a ver mi nombre en la puerta. Pensé que Marcus necesitaba que lo animaran. Tú siempre parecías como que no necesitabas nada. Entonces a él le diste orgullo, y a mí me diste abandono. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo no lo rescaté de esa incomodidad. Una disculpa que no aguanta el silencio, casi siempre es nada más una petición para que la tranquilicen a uno. Al final me dijo, estuve mal con lo de tu trabajo. Estuve mal en dejarte fuera. Y estuve mal en pedirte que mintieras. Sí. ¿Podemos empezar de nuevo? No. Empezar de nuevo borraría la evidencia.
Podemos empezar desde aquí, si dejas de pedirme que olvide de dónde salió aquí, punto. Asintió con la cabeza. No lo abracé. Le ofrecí un café y 20 minutos de mi tiempo. No fue un perdón, pero sí fue la primera conversación que tuvimos en toda nuestra vida en la que él me miró sin andar midiendo, al mismo tiempo, la distancia hasta mi hermano. Un año después de aquel mensaje de mi papá, yo estaba parada frente a los ventanales del piso 42, mientras Seattle se preparaba para otra Nochevieja. Abajo, las luces de los coches avanzaban entre la lluvia, en filas pacientes. Detrás de mí, la oficina estaba casi vacía, salvo por un equipo que estaba cerrando un financiamiento de emergencia antes de la medianoche. En mi escritorio no había ningún collage de Victoria, ninguna foto de Victoria saliendo del edificio, ninguna copia de la orden disciplinaria. Guardaba los 2 alegatos en el archivo seguro de la firma porque el expediente lo requería, no porque yo necesitara seguir viéndolos. La firma tuvo otro año récord. La adquisición de $1.200 millones sobrevivió su primer reto regulatorio. Naomi implementó un protocolo más estricto de verificación de autoría para las contrataciones laterales, y yo empecé a impartir, cada trimestre, una sesión para asociados sobre credibilidad profesional. Nunca mencioné el nombre de Victoria. Nada más ponía 2 documentos anónimos, uno junto al otro, y hacía una sola pregunta. ¿Qué parte de tu carrera sigue siendo tuya, de verdad, si la prueba de tu capacidad le pertenece a alguien más? Los abogados jóvenes siempre se quedaban callados en ese momento. Quería que entendieran el costo antes de que la ambición se los hiciera parecer barato. Marcus y yo no nos volvimos cercanos de la noche a la mañana. Él me marcaba cada tantas semanas, y por primera vez sus preguntas venían con seguimiento real. Una vez me pidió que le explicara qué pasa después de que se cierra una fusión. Le platiqué sobre disputas de fideicomiso, reclamos de garantías, promesas regulatorias, y toda esa maquinaria legal invisible que mantiene empleadas a miles de personas. Me escuchó sin andar comparándolo con su propio trabajo. Eso ya era un avance. Mi papá dejó de usar la frase éxito de verdad. Él y mi mamá me empezaron a invitar a cenar sin anunciar el logro de nadie como el tema central de la noche. A veces aceptaba. A veces no, un límite no es real si la culpa puede reprogramarlo cuando le convenga a alguien más. Victoria nunca me volvió a contactar. Por registros públicos, supe que había cumplido con las condiciones que le pusieron para regresar a ejercer. Esperaba que hubiera aprendido a redactar cada oración que firmara. Pero esperar algo no me daba ningún derecho de acceso a su vida. Yo no le debía mentoría, ni absolución, ni ayuda para recuperar el estatus que había intentado fabricar a partir de mi propio trabajo. Una segunda oportunidad se puede merecer sin que tenga que ser la misma persona a quien traicionaron la primera vez quien se la entregue. Durante años creí que la herida más profunda era que mi papá no pudiera ver mi éxito. Estaba equivocada. La herida más profunda era cuánto tiempo había tratado yo misma su ceguera como si fuera prueba de mi propio valor. Su mensaje me había dolido porque una parte de mí seguía queriendo ganar una competencia cuyas reglas me exigían quedarme siempre más pequeña que Marcus. La mañana en que Victoria entró a mi oficina, esa competencia se acabó. No la gané. Simplemente dejé de participar en ella. Apagué las luces de la sala de juntas y volví a la ventana. Mi reflejo flotaba sobre la ciudad, una sola mujer, una oficina en silencio, sin necesidad de ningún público. A la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá. No mencionaba a Marcus, ni títulos, ni sueldos, ni nada de éxito. Decía, «Feliz año nuevo, Evelyn. Estoy orgulloso de la vida que construiste. No hace falta que contestes». Lo leí una sola vez, puse el teléfono boca abajo, y me quedé viendo los fuegos artificiales abrirse sobre el agua. No sentí ningún triunfo. Sentí libertad. ¿Ustedes creen que Victoria merecía una segunda oportunidad después de un plagio y una deshonestidad tan repetida? ¿Y si alguien que alguna vez los hizo menos, de repente necesitara que ustedes decidieran el destino de su carrera, qué tan fríos estarían dispuestos a volverse? Gracias por acompañarnos en nuestras historias. Este video es ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento, reflexión y aprendizaje. Esperamos que les recuerde que no tienen por qué seguir bajando sus expectativas solo porque alguien más se niegue a tratarlos con respeto.
Sus estándares no son demasiado altos cuando lo único que están pidiendo es honestidad, cuidado y decencia básica.